Les damos la más cordial bienvenida a este 10º Congreso Internacional de Contaduría Pública. Agradecemos su presencia y esperamos que en el transcurso de la ponencia se incorporen el resto de nuestros compañeros que nos van a acompañar en estas presentaciones, en este aula 6, como parte de los auditorios para la escucha de las ponencias por parte de nuestros expositores. Bien, a continuación les voy a presentar al licenciado Antonio Mejía Ceja. Él es egresado de aquí de nuestra División Contaduría, de la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública. Antonio Mejía Ceja nos va a hablar acerca del Sistema Nacional Anticorrupción y su repercusión en el ámbito local. Él ya ha participado en 2 ocasiones anteriores como ponente en estos congresos internacionales. Además, también nos ha acompañado en las publicaciones de algunos artículos de la revista Diagnóstico Fiscal Empresarial de nuestra División Contaduría. Es una persona muy inquieta, también con muchas ocasiones hemos tenido su participación en el evento de reformas fiscales, y ahora él está estudiando la licenciatura en Derecho, precisamente preparándose para lo que es todo lo que se relaciona con las actividades laborales en su empresa, que se llama ASMEN Soluciones Municipales. Junto con él tenemos a Juan José Darío Cepeda Guerrero, que lo va a acompañar y que lo ha acompañado a lo largo de todas estas investigaciones. También ha participado en 2 ocasiones en el Congreso Internacional de Contaduría Pública. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, así como también es egresado de la maestría en fiscal de la Universidad del Valle de México. Además, él está impartiendo clases en el Centro Universitario de los Valles en Ameca, así como en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ambos han participado aquí en el Congreso, como les digo. Además, su tema de investigación, todo este trabajo que están enfocando ahora para que ustedes lo conozcan, se relaciona con todas las acciones de gobierno municipal, así como los beneficios que las acciones de gobierno procedentes del Pacto Nacional del Gobierno Federal pueden representar para la ciudadanía. Por lo tanto, les damos un cordial aplauso y les damos inicio a su presentación. Gracias. Buenos días a todos. Como tengo 20 minutos, realmente es un tema bastante largo. No hice una presentación, mejor se los platico brevemente, en palabras y texto que todos entendamos, para que esto sea fluido, si no, no acabamos. Miren, cuando se da la elección presidencial con Peña Nieto en 2012, que fue un proceso controvertido y se definió hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, en cuanto se da la calificación de presidente de la República, uno de los anuncios del PRI es una serie de reformas estructurales que durante 3 años hemos venido escuchando día con día y en cada decálogo del gobierno de la República. Es así que nace el Sistema Nacional Anticorrupción como primer boceto al momento de la calificación presidencial. Así recuerdan, la Cámara de Diputados, cuando nosotros votamos, entra el 1 de septiembre. Entonces, el 12 de noviembre, el PRI y el Verde, sin que todavía entrara Peña Nieto en funciones, presentan la primera iniciativa del Sistema Nacional Anticorrupción. Posteriormente, el PAN, el PRD y el PT van haciendo sus reformas. Y si recuerdan, el 2 de diciembre, en el Castillo de Chapultepec se firma el Pacto por México, que realmente sí ha dado frutos. Obviamente es un proyecto de 10 años, pero ya empezamos con las reformas. El PRI ha sabido manipular muy bien el Congreso, lo manipuló los primeros 3 años y hizo lo que cualquier gobernante avienta toda la carne al asador en las primeras partes de su gobierno. Estos 3 años tenemos que ver frutos, si no se va. Aquí, ¿qué es lo raro? Que el sistema se propone el 12 de noviembre de 2012 y nos lo aprueban hasta 27 de mayo de 2015. Tardó 3 años. ¿Por qué? Porque realmente venía con un ímpetu la reforma que no iba a dejar operar a nadie. O sea, nosotros no nos dedicamos a hacer contabilidades ni impuestos, nosotros asesoramos gobierno. Tenemos clientes en todas partes de la República, diputados locales, municipales,
algunos poderes ejecutivos estatales, y realmente venía muy complicado el asunto. ¿Qué pasó? Cada partido fue metiéndole mano hasta que se llegaron a acuerdos. Y realmente cambió esto radicalmente. Actualmente, si ustedes son funcionarios municipales o alguien de aquí algún día llega a ser tesorero, porque casi todos deben ser de contaduría, o hay algún político, o luego se conviertan de trabajar en despachos contables como nosotros al sector gobierno, que no hay muchos despachos que hacen lo que nosotros hacemos, van a ver las responsabilidades y ya no es tan bonito ser servidor público. Actualmente, si ustedes son tesoreros o alcaldes, ustedes gastan el dinero del municipio, rinden cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado o a la Auditoría Superior de la Federación y después les fiscalizan la cuenta pública, la auditoría. Por ejemplo, a los que les guste la auditoría, aquí en Jalisco, la Auditoría Superior del Estado, el mínimo que gana 25,000 pesos. Si les gusta ser empleado, es una buena chamba, de ahí para arriba. ¿Qué pasa con esto? Después de que tú presentas tu cuenta pública y te determinan que desviaste recursos, eso lo pasan al Congreso. Y al estar en el Congreso del Estado, ahí se determina si hay o no una responsabilidad resarcitoria. ¿Qué es eso? Que si un alcalde o un tesorero desvió recursos o se gastó el dinero mal, después de que ya no es funcionario, tiene que pagarlo de su bolsa. Y créanme que sí, pues. Nosotros defendemos muchos asuntos de esos. Entonces, ¿qué comenzó a ocurrir? Por ejemplo, Jalisco. Jalisco, en 2012, la gobernatura la gana el PRI, la zona metropolitana la gana el mismo partido y la mayoría del Congreso la gana el mismo partido. Pues hacen una fiesta a todos los políticos y nadie les dice nada porque al momento que llega a los diputados, su dictamen de cuenta pública, como son sus amigos, lo palomean. Derivado de esa problemática, distinto a Oaxaca, por ejemplo. Oaxaca, la Auditoría Superior se compone de un auditor superior y 2 auditores especiales que son de distintas facciones políticas. Entonces empieza el juego democrático que tendría que ser. Derivado de esta problemática enorme, nace el sistema. ¿Y cuál es el primer cambio determinante? El cambio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es como actualmente lo conocen. Actualmente, ahorita, si ustedes tienen un crédito fiscal que se los determine el SAT en una auditoría, ustedes lo combaten en ese tribunal. Entonces, por eso tienen su clase de código fiscal y de procedimiento administrativo. Y ellos determinan, bueno, lo primero es cambia el nombre. Ahora ya no se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 2. Le quitan el poder a los diputados y a la Auditoría Superior de la Federación de determinar responsabilidades resarcitorias. Ahora ya no va a ser ese juego político de yo alcalde o yo tesorero gasto, y si gasto mal yo sé que va a llegar al Congreso y ahí mis cuates me van a echar la mano, o la Auditoría Superior de la Federación me va a echar la mano, porque es mi cuate político. Ya no. Ahora se judicializó. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hacerte una auditoría, pero la van a trasladar al tribunal y el tribunal va a poder determinar si o no incumpliste la ley, si o no hay que reponer el daño al erario público y si o no vas a tener responsabilidades administrativas graves. Con esto hicieron dioses a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Pero por qué se dio esto? Porque es el órgano que menos corrupción tiene a nivel nacional, si hablamos del tribunal. Esa facultad es una nueva que tiene el tribunal. Y 2, actualmente si uno es servidor público, tiene responsabilidades administrativas, civiles, penales y políticas. Ahora acaban de crear una nueva figura que son responsabilidades administrativas graves. ¿Y qué pasa con esto? Que si yo soy como un alcalde o un tesorero que ejerzo mal, aparte de poder meterme a la cárcel, tengo una responsabilidad administrativa grave que me van a poder inhabilitar para ser servidor público. O algunos hablan de que podrían violentar los derechos humanos político-electorales. Esa es la parte jurídica de cambio. Ese es el primer cambio radical con el Sistema Nacional Anticorrupción, que entonces ahorita los políticos, en vez de preocuparse por tener un amigo político, ya se están comenzando a preocupar por hacer las cosas. Si somos objetivos, porque no lo vemos mucho, aquí en Jalisco
hay pocos casos de esos de que se llega hasta la última instancia. Pero, por ejemplo, Oaxaca tiene muchos casos de estos. Veracruz tiene muchos alcaldes en la cárcel. Chiapas y Tabasco igual. Y hemos venido evolucionando en ese sentido de lo que es la gestión pública. De ahí cambiamos a la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros en gobierno tenemos dos ámbitos de facultad. Si gastamos el predial que a ustedes le cobran, lo revisa la Auditoría Superior del Estado. Pero también el gobierno federal transfiere recursos a estados y municipios. Eso lo revisa la Auditoría Superior de la Federación. Yo no sé si ya vieron en sus clases lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Probablemente no. Gracias a ese sistema no nos cobran IVA e ICR en estados y municipios porque es un pacto. Si no, trasladaríamos a lo que sería como Estados Unidos. Con ese pacto tienen recursos propios los entes de gobierno. ¿Qué pasó con la Auditoría Superior de la Federación? Ahora con esta reforma constitucional está invadiendo esferas. Y al invadir esferas de competencia, los municipios y los estados les van a poder revisar todo el dinero que tienen. Pareciera bueno, sí, pero el problema es que estamos en un país que se llama federalista. Y al ser federalista, tendríamos que tener una división de competencias. Entonces, ese es un tema. Otro tema importante, la deuda pública. Salió una reforma que se llama disciplina financiera. Si ustedes han oído, por ejemplo, el caso Coahuila, si buscan en internet publicaciones del Congreso, ya hemos hablado de eso. El caso Coahuila, por ejemplo, todo el estado está súper endeudado. Tuvo un incremento de 1000% en su deuda. Imagínense ustedes que ganan 1000 pesos y de repente deben 1.000.000 de pesos. O sea, es imposible, ¿no? Sale la reforma de disciplina financiera y la Auditoría Superior de la Federación también ya va a poder revisar eso. Pero aquí lo más importante es que los actores políticos van a poder jugar. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿quién de ustedes sabe o quién sabía que se rinde una cuenta pública, que hay un proceso de fiscalización? Eso no nos lo enseñan en la universidad. Ok, ahora va a ser un proceso transparente. Lo que actualmente es obscuro, nadie sabe cómo quedó la revisión, nadie sabe nada, con la reforma se hace transparente. Entonces es un cambio importante, es bueno, como hablando de gestión pública y a la ciudadanía. Otro tema es, eso es en el ámbito federal y cómo nos están invadiendo competencias a los gobiernos locales, pero también hay atribuciones en los congresos locales. Modifican y la facultad que tenía el Congreso de determinar estas responsabilidades se la dan al Tribunal de lo Administrativo del Estado. Aquí hay un TAE Jalisco, él se encarga de ventilar todas las cuestiones administrativas y él va a ser el encargado ahora de determinar si hay o no sanciones pecuniarias, o sea, multas, resarcir el daño y en su caso determinar si hay una responsabilidad administrativa grave. Otro tema en materia local que le dan, va a tener que crearse un sistema estatal anticorrupción. Y aquí vamos a un tema radical. Con la reforma se crean 3 instituciones. Uno, el Sistema Nacional Anticorrupción, que este tema va a ser muy centralista. Centralismo es, todas las decisiones se toman en el centro y ya no nos repercute nada a nosotros. 2, se crea la Fiscalía especializada en temas de anticorrupción. Y 3, se va a crear los sistemas estatales anticorrupción. ¿Qué pasa con esto? En el Sistema Nacional Anticorrupción se va a componer ¿de quién? De la Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Nacional de Transparencia, de la Fiscalía, órganos de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con esto? Van a determinar cómo va a tener que ocurrir el proceso de la anticorrupción. Ellos van a marcar el esquema y va a haber participación ciudadana, pero con 5 integrantes solamente. ¿Qué pasó? No nos dan participación a los gobiernos locales. Después vamos a crear un sistema estatal anticorrupción con la misma tesitura. Y por ejemplo, el Congreso actual aquí en Jalisco va a tener muchísimo trabajo. Pero lo raro es que el gobernador, por ejemplo, dice que ya va a mandar la iniciativa del sistema estatal cuando solamente están las bases y tiene que esperar la legislación secundaria. Entonces no puede hacerlo. Pedro Kumamoto, platicábamos con su equipo para ver si participábamos en la creación del sistema. Me dice, es que quiero hacer participación ciudadana con eso.
Espérate, primero hay que ver las bases. Entonces, este tema, que solamente es un flash porque es una investigación ardua, es porque casi nadie lo conoce, casi nadie sabe de qué está compuesto. Y lo que tenemos que migrar es ir exigiendo cuentas, y más allá de exigir cuentas, que las legislaciones establezcan los mecanismos. Por ejemplo, ¿han oído hablar de los moches? Que también fue un tema muy sonado. ¿No lo escucharon nunca en las noticias? Los moches es, tú vas a la Cámara de Diputados, se asigna presupuesto, y si yo como diputado federal te asigné a una obra en el presupuesto de egreso federal, yo te cobro el 20%. Imagínense la cantidad de dinero que estamos hablando si hay un fondo que se llama FOPAEDEP y hay 3,000 millones de pesos. Y entonces ese 20% genera un acto de corrupción porque las constructoras y los alcaldes tienen que inflar los precios. Y al inflar los precios hay un daño al erario, y ese daño al erario nunca se veía repercutido. Con esta reforma sí. Y dos, la reforma también repercute al ámbito privado. Es decir, si yo como despacho participo en un esquema así, pueden solicitarle al SAT que disuelva mi empresa, que cancele mi nombre para volver a hacer otra empresa de ese tipo, me obligan a resarcir el daño al gobierno y obviamente me boletinan para que nadie me pueda volver a contratar. Entonces, es un cambio muy radical, hay que ver los temas penales también, y más allá de esto, con esto nos obligan a que todos los tesoreros y toda la parte de gestión pública, que es a lo que ustedes podrían acceder, se convierta en un tema especializado. Créanme que nosotros que convivimos mucho con iniciativa privada y más con gobierno, hay tesoreros que ponen que son especialistas en fiscal y no es el ámbito. Y este es un esquema o un nicho de negocio, ustedes que están estudiando, que es totalmente explotable. Yo creo que aquí todos conocen despachos contables de asesoría fiscal, y yo te hago tu declaración más por 500 y otro te la das por 400 y otros por 1000, y peleense por el cliente. Acá tienes muchísimos clientes y no tienes competencia. Y aquí es como se maneja el país. Vemos las políticas públicas. Entonces, el sistema con el cambio nos radicaliza lo que ha pasado de 2015 para atrás. De aquí en adelante es un borrón y cuenta nueva. Cuidado con los servidores públicos. Si aquí hay políticos, estúdienlos. Si entran a nuestra página de internet, ahí pueden descargar el artículo y leerlo para que se den cuenta qué es lo que está pasando en el país, a dónde estamos migrando y de qué práctica internacional se trajo esto. Y otro tema va vinculado con lo que es la auditoría forense. Cuando ustedes hagan una auditoría, si quieren tener un plus y vincularlo con esto, o aunque sea privado, la auditoría forense es implíquenla con la legislación que están violando. Y así es como el sistema está manejando esto. El caso Estela de Luz, o sea, las dos Ovicremas que están en el DF en Chapultepec, que costaron miles de millones de pesos, aquí probablemente el tren también va a ser observado. Entonces, es un sistema que vamos a ver qué cambios tiene de aquí a 2 años. En 2 años se termina de construir y vamos a ver cómo le va a los nuevos gestores públicos para ver cómo funciona en beneficio de la ciudadanía. Y pues es todo, porque si les explico más nos dormimos aquí. Pregunta que hacerle al licenciado Antonio Mejía o al compañero licenciado Juan José. ¿Alguna duda al secretario? Bueno, yo tomaré la palabra por ustedes. Bueno, precisamente con este tema tan interesante que nos comparte el licenciado Antonio, queremos decirle que efectivamente la Universidad de Guadalajara está poniendo ya cartas en el asunto para el caso de las actividades de los gobiernos. Nosotros hemos incluido, y ustedes deben saberlo, un nuevo plan de estudios. En ese plan de estudios ya se recogen materias que tienen buena relación con el tema que él nos está compartiendo, pero efectivamente cuando él estuvo cursando la licenciatura pues no las teníamos. Actualmente ya tenemos dentro del Departamento de Impuestos
legislación en materia gubernamental, ya tenemos previsto como parte de las materias especializantes, cuestiones de vinculación ingreso-gasto, así como legislación en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, efectivamente, haciendo alusión a las necesidades que tiene nuestro país, efectivamente ya hemos tenido que incorporar este tipo de asuntos. Como él bien lo dice, hay necesidad de realizar una cuenta pública y precisamente ahí es donde el Departamento de Contabilidad también está implementando una materia de contabilidad gubernamental en donde además de recoger toda la temática de la contabilidad, los catálogos o clasificadores de cuentas, los planes, las normas de información financiera aplicables a instituciones del sector público, así como también todo tipo de informes en los estados financieros y la cuenta pública que se debe presentar, efectivamente ya lo tenemos, lo hemos incluido. Y desde hace tiempo hemos venido trabajando en los cuerpos de académicos, de investigadores, en la temática, precisamente porque desde 2002 se implementó una ley de transparencia y rendición de cuentas, que esa viene más a la fecha, precisamente en donde la fiscalización es necesaria para todo tipo de instituciones públicas. Qué bueno que tengamos precisamente esta posibilidad de que ellos como profesionales egresados de esta carrera de contaduría, de la carrera de Derecho, efectivamente podamos tener un poco más de cobertura a estas actuaciones del gobierno. ¿Para qué? Para tener beneficio nosotros como ciudadanos, para que podamos también participar y tomar decisiones, porque es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de gobernar junto con el gobierno. Es para nosotros, por lo tanto tenemos que ser copartícipes de esta situación. Entonces, le damos un cordial aplauso a Antonio. Una constancia de su participación, que a la letra dice: la Universidad de Guadalajara, a través de la División Contaduría, le extiende la presente constancia al licenciado Antonio Mejía y a su compañero Juan José por su participación como ponentes durante el 10º Congreso Internacional de Contaduría Pública con el tema El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en México y sus repercusiones en el ámbito local, del día 9 al 12 de noviembre de 2015, y suscriben nuestro director, el doctor José Trinidad Ponce Godínez, el rector del centro, José Alberto Castellanos Gutiérrez, y el jefe de departamento responsable del comité del Congreso, el maestro Ramiro Torres Torres. Gracias.